Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Continuamos con el estudio del capítulo 4 de álgebras booleanas con el módulo 26 sobre la simplificación de circuitos. En este módulo vamos a estudiar los mapas de Carnot, cómo se introducen términos en mapas de Carnot y cómo se lee en mapas de Carnot las funciones booleanas y se simplifican estas funciones. Los objetivos de este módulo son estudiar métodos para simplificar expresiones booleanas, definir en qué consiste un mapa de Carnot, utilizar mapas de Carnot para simplificar expresiones booleanas. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al término de este módulo son: ¿en qué consiste simplificar una expresión booleana? ¿Qué es un mapa de Carnot? ¿Cómo se lee un mapa de Carnot? ¿Cómo se introduce una expresión booleana a un mapa de Carnot? Por tanto, en este módulo vamos a estudiar la simplificación de circuitos, que equivale a simplificar las funciones booleanas. Esta simplificación de funciones booleanas se pueden realizar mediante las propiedades de álgebra booleana o mediante los mapas de Carnot que estudiaremos en este módulo. El álgebra de circuitos es un álgebra booleana, por tanto los teoremas y las reglas relativas a la simplificación de funciones booleanas también se aplican al álgebra de circuitos. Un método general para simplificar un circuito consiste en encontrar primero la función booleana que representa el circuito, luego simplificar la función y finalmente dibujar el circuito correspondiente a la función simplificada. A veces suele ser difícil decidir solo por la forma de la función booleana cuál de varios circuitos que la representan es la más simple. Si solo utilizamos los métodos de álgebra booleana, puede suceder que se omita una posible simplificación del circuito. También es posible que en ciertos pasos sea más fácil de reconocer si se expresa en términos de una de las leyes duales en lugar de la otra. En este caso lo que se hace es, para simplificar una función, se toma el dual de f, se simplifica la expresión resultante. Después se toma nuevamente el dual y se obtiene de nuevo la función f, pero en una forma diferente, que generalmente será más simple que la original. Veamos un ejemplo. Simplificar el siguiente circuito. Este circuito corresponde a esta expresión booleana. Vamos a ver entonces en el presentador visual cómo se puede simplificar este circuito. O sea, tenemos el circuito, la expresión booleana equivalente es esta que tenemos acá, y lo que vamos a hacer es vamos a obtener primero el dual de la función, vamos a simplificar el dual y después vamos a tomar nuevamente el dual para llegar a una forma de esta función más simplificada. Para esto entonces vamos a dividir esta función en dos. Vamos a llamar a estos tres primeros términos primeramente g y a estos h. Primeramente entonces g va a ser igual a cb más a b' cd más c d'. Y vamos entonces a tomar el dual de g. Recuerden que al tomar el dual, los signos de por se intercambian con los signos de más y viceversa. Por tanto, aquí tendríamos que el dual sería c más b por a más b' más c más d por c más d'. Vamos entonces a intentar simplificar esta expresión. Aplicando la propiedad distributiva, tenemos entonces que se obtiene c más b d' que multiplica a más b' más c más d. Aquí utilizamos la propiedad distributiva entre estos dos factores. Entonces aquí vamos a continuar simplificando esta expresión. Esto nos quedaría, aplicando la propiedad distributiva, esto nos quedaría igual a c más b d' que multiplica a más b' más d. Aplicando la propiedad distributiva, teniendo en cuenta que aquí aparece c en los dos factores. Vamos entonces a continuar
en otra hoja. O sea, teníamos que G era CB más A, B', CD más C, D', y habíamos llegado a que el dual de G ya lo teníamos simplificado hasta esta expresión, C más B' por A más B' más D. Aplicando nuevamente la propiedad distributiva obtenemos que, no, ya podemos aquí, sí, esto nos va a dar C, que multiplica A más B, A, esto nos quedaría C, esto nos quedaría C más A por B por D'. Y si ahora tomamos nuevamente el dual, tenemos que la expresión simplificada para G nos va a quedar C por A más B más D'. Si ahora hacemos entonces lo mismo con la parte H de la función, recordemos que H era A, C' más A', B, C' más B', C' D. Si tomamos el dual de H y aplicamos las propiedades correspondientes, vamos a obtener que el dual de H va a ser C' más A por B por D'. Tomando nuevamente el dual, obtenemos que la expresión simplificada de H va a ser C' por A más B más D'. Y ahora lo que tenemos que tomar es la suma de estas dos expresiones. Por tanto, F nos va a quedar C más A más B más D' más C' por A más B más D'. Y aquí podemos entonces simplificar y la expresión, aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría C más C' multiplicado por lo que está en este paréntesis. C más C', eso nos da 1 y esto nos quedaría entonces A más B más D'. Y esta es la expresión simplificada de la función f original. Vamos a ver a qué circuito le corresponde esa expresión simplificada. Fíjense que este era el circuito inicial, esta es la función, la expresión booleana equivalente a ese circuito, y nosotros entonces obtuvimos, esta es la función simplificada, y vean qué simple es el circuito equivalente. Vamos entonces a ver otro método que se utiliza para la simplificación de circuitos, que es los mapas de Carnot. Las formas normales, disyuntivas y conjuntivas son útiles para determinar si dos expresiones representan la misma función booleana, pero a menudo son muy engorrosas por tener más expresiones de las necesarias. Un método para poder lograr definir una expresión más simple es el método de los mapas de Carnot, que no son más que diagramas de Venn con las distintas regiones arregladas en cuadros dentro de un rectángulo. Vamos a ver entonces qué tipos de mapas de Carnot podemos utilizar. Vamos a utilizar generalmente hasta 4 mapas de Carnot correspondientes hasta 4 variables. El mapa de una variable se va a escribir de esta manera. O sea, aquí ponemos en un cuadro X', en el otro cuadro los términos que tienen X. El mapa de dos variables quedaría de esta forma. X' y X sería por la horizontal y Y' por la vertical. Vamos a ver qué forma tiene un mapa de Carnot para 3 variables. Un mapa de Carnot de 3 variables tendría esta forma. Encima tenemos X' y X. Por debajo tendríamos Y', Y y Y'. Y en la parte vertical tendríamos a Z' y a Z. Este sería el mapa de 3 variables. Fíjense que en cada cuadro lo que se escribe es el término de la forma normal disyuntiva que tiene las 3 variables que se cruzan en el mapa. Por ejemplo, en ese primer cuadro superior izquierdo tendríamos X', Y', C' porque corresponde a las variables que se intersectan en ese cuadro. Y por último, el mapa de 4 variables tiene esta configuración. Las X y las Y van en las partes horizontales, encima y debajo,
y la Z y la W en las verticales, una a la izquierda y la otra a la derecha. Cada cuadro en un mapa de Carnot va a contener un 1 si el término representado en ese cuadro se encuentra en la forma normal disyuntiva. Cada término de la función da lugar a 2 a la n menos q unos, donde n es el número de variables y q es el número de variables del término. Por tanto, si tenemos una fórmula en 4 variables y en un término aparecen solamente 3 de ellas, pues eso nos correspondería a 2, 1. 2 a la 1, porque 4 menos 3 tendríamos n menos q sería igual a 1. Vamos a ver entonces cómo se lleva a un mapa de Carnot una función booleana. Vamos a ver este ejemplo. Lleve a mapa de Carnot la siguiente función. Aquí tenemos que f es x'z, x'y, x'y'z y yz. Fíjense que aquí tenemos una función f en 3 variables. ¿Sí? A este término de aquí le corresponderían ¿cuántos unos? Aquí tendríamos 2 a la 3, que es el número de variables, menos 2 variables que tiene el término. Eso me quedaría 2 a la 1, esto le corresponden 2 1. 2 unos. Y así sucesivamente. Para cada término vamos viendo cuántos unos le corresponden en el mapa de Carnot. Por tanto, vamos a dibujar el mapa de Carnot. O sea, aquí tendríamos este mapa entonces. Para 3 variables. Tendríamos esto aquí así. Por aquí están las variables x y, por aquí la z. Esto corresponde a x'. Este corresponde a x, este corresponde a z', este corresponde a z, estos dos cuadros corresponden a y', y estos dos columnas corresponden a la variable y. Por tanto, aquí tenemos que está presente x' y z. X' y z, aquí tenemos x' y z, por tanto aquí le va a corresponder tanto un 1 aquí como un 1 aquí. X' y z, y pues como no la variable y no está presente, ponemos 2, 1. Aquí igual a este le corresponden 2, 1, y sería x' y y. X' y y sería este 1, x' y con la z' y este 1 que ya está escrito, x' y con la z. Vamos a ver entonces este otro término. Como aquí tenemos 3 variables y 3 términos, le corresponde únicamente un 1. ¿Cuál sería la intersección de x, y' y z? Por tanto quedaría, aquí tendríamos x, y' y z. Sería un 1 aquí. Y por último aquí tenemos yz, o sea, esta yz tendríamos la variable y con la z, le correspondería este 1 que ya está y este 1 aquí. Este sería entonces el mapa de Carnot de esta función booleana. Ya hemos visto entonces un ejemplo de cómo se lleva una función a un mapa de Carnot. Vamos a ver ahora, dado un mapa de Carnot, cómo se lee la función y cómo se simplifica. Vamos a ver entonces la lectura en mapas de Carnot y la simplificación de funciones. Una vez introducida una función booleana en un mapa de Carnot, se procede a su lectura. Se simplificará la función agrupando los unos contenidos en los cuadros adyacentes. ¿Qué vamos a entender por cuadros adyacentes? Por cuadros adyacentes vamos a entender dos cuadros que solo se diferencian en una variable. Por ejemplo, estos dos cuadros que están representados aquí con esos unos son cuadros adyacentes, porque esos dos cuadros solo se diferencian en la variable x. Fíjense que tienen la misma z', la misma y la diferencia es en la variable x. ¿Cómo sería la función original? La función original sería xy z', que sería este uno que está más a la derecha,
y la otra función sería x', y, z', que sería el cuadro, el uno que está a la parte más izquierda. Si nosotros entonces tomamos esos dos cuadros que son adyacentes, pues eso nos va a corresponder a un único término. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir solo los términos que aparecen y vamos a eliminar la variable que diferencia esos dos cuadros. Entonces, la expresión simplificada sería y, z'. Desaparece la variable x, que es la variable que diferencia a estos dos cuadros adyacentes. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vemos un mapa de Carnot en tres variables y tenemos dos cuadros que tienen unos que también son adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Porque los términos que están en esos dos cuadros solo se diferencian en la variable z. Por tanto, aquí como vamos a tener la función original va a ser x, y', z', correspondiente al cuadro superior, y x, y', z, correspondientes al cuadro inferior. ¿Cuál sería la expresión simplificada? Como ahí unimos esos dos cuadros adyacentes, pues entonces escribimos las variables eliminando la variable que difiere esos dos cuadros, que sería la variable z, y la expresión simplificada sería entonces la función x, y'. En el momento de la lectura lo que se hace es rodear los unos de los cuadros adyacentes mediante un bucle o lazo que indica que estos unos se agrupan para tener una expresión simplificada de la función. Los lazos deben cubrir el mayor número de unos tomados en potencias de 2. O sea, solo podemos unir 2, 4, 8 cuadros adyacentes. En caso de que un 1 no sea adyacente con ningún otro, pues entonces ese término se tomará separado, sería un solo término. Vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo se leen estos mapas de Carnot. Veamos entonces este ejemplo. En este ejemplo tenemos estos dos cuadros adyacentes que están en un bucle, estos dos unos adyacentes que están en este otro bucle y este 1. Por tanto, aquí vamos a obtener una función simplificada que va a tener los siguientes tres términos. Perdón, esta función es de 4 variables. ¿Sí? En estos cuadros adyacentes, ellos se diferencian solamente en la variable y. Por tanto, la variable y no va a aparecer en el término correspondiente a estos cuadros adyacentes. Por tanto, aquí vamos a tener x, z', v'. Este sería el correspondiente a estos dos cuadros adyacentes. En este caso que está aquí, tendríamos que aquí estos dos cuadros adyacentes solamente difieren en la variable z. Por tanto, en este término no va a aparecer la variable z. ¿Quién está acá? Aquí tenemos la x', y', y aquí tenemos v. Y por último, como este cuadro no es adyacente con ninguno de los otros, pues no queda más remedio que tomarlo a él solo. Y aquí entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que este término sería x', y, z, v'. Y esta sería la expresión simplificada de la expresión booleana que está representada por este mapa de Carnot. Vamos entonces a ver otro ejemplo. Veamos este mapa de Carnot donde tenemos varios unos agrupados. Fíjense que aquí tenemos 4 cuadros adyacentes agrupados en un bucle y tenemos estos dos cuadros que también son adyacentes, por eso está pintado el bucle de esta manera, como siguiera hacia acá. Por tanto, en este mapa de Carnot nos va a dar una función simplificada que solo va a tener dos términos. Vamos entonces a ver estos cuatro a quién corresponden. O sea, en estos cuatro unos son cuadros adyacentes que se diferencian en quién. Se diferencian en la variable x, por tanto la variable x no va a aparecer y esto sería entonces el término. Aquí tendríamos, se diferencian en la variable x, también se diferencian en la variable y, porque estos dos tienen y estas dos tienen y'. Por tanto no va a aparecer ni la variable x ni la variable y.
la expresión correspondiente a esta función, que también es de 4 variables, sería este bucle de estos 4 1, sería entonces z'v. Más, ahora veamos estos dos cuadros adyacentes. Estos cuadros adyacentes solo se diferencian en la variable x. Por tanto, aquí nos va a quedar una expresión, un término que tiene solo 3 variables, donde no va a estar presente la variable x. Y esta expresión entonces sería y', z, v'. Y esta sería la expresión simplificada de la función que está determinado, que es equivalente a este mapa de Carnot. Vamos entonces a ver otro ejemplo. De la siguiente tabla de verdad, deduzca f, llévela a un mapa de Carnot y simplifique. Dibuje el circuito de conmutación simplificado. O sea que en este ejemplo lo primero que vamos a hacer es escribir la expresión booleana en términos de la forma normal disyuntiva. Después que tengamos esa expresión booleana, vamos a dibujar su mapa de Carnot. Después que tengamos el mapa de Carnot, vamos a escribir esa función nuevamente, pero en forma simplificada. Y por último, vamos a dibujar el circuito. Como vamos a escribir esta función en 3 variables, en la forma normal disyuntiva tenemos que fijarnos en las filas donde la función toma valor 1. Esto nos daría 4 términos, que sería, este sería x', yz, más, este de aquí tendríamos x, y'z, más, este penúltimo sería x, y, z', y más x, y, z. Entonces vamos ahora a dibujar el mapa de Carnot correspondiente a esa función. O sea, es un mapa de 3 variables. Tendríamos este dibujo aquí. Por aquí viene la variable x y la y. Aquí viene la z. Z', esto es correspondiente a x', aquí tenemos correspondiente a x, y', y y y'. Y vamos entonces que a cada uno de estos términos le corresponde un único 1, porque tenemos 3 variables y cada término tiene también 3 variables. Por tanto, este primer término, ¿qué tendríamos? X', yz, sería x', yz, sería este 1. X, y'z, sería x, y'z, sería este 1 que está acá. Aquí tenemos x, y, z', sería x, y, z', sería un 1 aquí. Y por último, este término, que es x, y y z, sería x, y y z, es este 1 que está acá. Veamos, comprobemos nuevamente. Este es x', y y z. X', y y z, es este que está acá. X, y', z. Este de aquí fue el que me faltó, que es este 1. Y los otros ya están acá. Este sería el mapa de Carnot correspondiente a esta función booleana. Por tanto, ahora lo que tenemos es que agrupar los cuadros adyacentes para obtener la expresión simplificada. Aquí tenemos esta agrupación, y esta otra agrupación. Por tanto, la expresión nos quedaría con 3 términos. Voy a dibujar el mapa de Carnot en otra hoja para poder obtener la expresión simplificada. Aquí tenemos y aquí tenemos esto así. Teníamos este bucle, este otro y este otro bucle. Vamos entonces a comenzar con este bucle que está aquí vertical. Por tanto, la expresión simplificada de la función nos va a quedar este bucle, la única variable que
no se diferencia es la variable z. Por tanto, aquí nos queda x, y. Más, vamos a tomar este bucle que está a la derecha, se diferencia solo en la variable y. Por tanto, nos quedaría x y z. Y por último, este bucle que está acá a la izquierda se diferencia en la variable x. Por tanto, nos quedaría, este bucle de aquí nos quedaría y, z. Y esta es la expresión simplificada de esa función que la obtuvimos a partir del mapa de Carnot. Solo nos queda, para terminar este problema, dibujar el circuito. Y este circuito es un circuito que tiene 3 elementos en paralelos y cada elemento tiene 2 en serie. Por tanto, sería así. Este sería el circuito equivalente a la tabla de verdad que teníamos al inicio del problema. Por tanto, hemos visto que los mapas de Carnot son un método eficiente para lograr la simplificación de circuitos. En el próximo módulo vamos a hablar de el diseño de circuitos utilizando las reglas del álgebra booleana. Muchas gracias.